Un saludo para todos ustedes, mis queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos ya dando inicio a nuestro estudio de Escuela Sabática, lección número 10, los Estados Unidos, el título Los Estados Unidos en la profecía, parte 1. Recordemos de que estamos estudiando este libro maravilloso, la historia de la iglesia, parte 2. Muy pronto estaremos dando inicio a la parte 3 y concluyendo así nuestro estudio de la historia de la iglesia. Y es importante que ustedes, como tanto nosotros, tengamos un concepto claro en realidad de lo que es la historia del pueblo adventista. Este gran movimiento que el Señor levantó allá por el 1844 y que nos identificamos como un pueblo estudioso de la verdad del santuario y de esa profecía millerista donde Miller se concentró en Daniel capítulo 8-14 hasta las 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Así que, hermanos queridos, con esta plataforma le damos a ustedes la bienvenida. Lo invitamos a que nos visite a través de las redes sociales, ya sea por el YouTube. En el YouTube, hermanos, hay dos canales que usted los puede ver. Ahí está el logo en la parte de atrás. Así que se puede suscribir a cualquiera de los dos. De todas maneras, simultáneamente ambos estarán en vivo cada vez que salgamos a presentar algún tema o algún devocional. Asimismo, puede seguirnos usted a través de el Facebook. Si lo hace a través de Facebook, búsquenos a través del Ministerio del Fuerte Pregón. Ahí también usted se puede suscribir. De paso encontrará este logo. También puede hacerlo a través de nuestra página web, iglesiaelfuertepregón.net. Ahí en nuestra página usted puede navegar, puede escuchar la radio, que de por sí está 24 horas al aire de manera continua. Puede navegar a través de el menú e informarse de los temas que presentamos. En fin, tantas cosas que usted puede hacer. Si usted desea también igual, hacerlo a través de su teléfono inteligente. Si usted tiene un teléfono Android, usted lo puede hacer a través de Google Play. Puede bajar la aplicación, buscarnos, y usted, pues, cada vez que nosotros salgamos al aire, usted va a recibir una notificación. Asimismo, si usted no tiene un teléfono Android, pero tiene un teléfono inteligente, ya sea como el iPhone, etcétera, lo puede hacer bajando la aplicación a través de MyTuner. Ahí nos encontrará usted como Radio Iglesia El Fuerte Pregón. Bueno, gracias por habernos escuchado y le invito a usted de que se suscriba a nuestros canales. No importa cuál plataforma sea, importante es informarnos y estudiar juntos. A mi lado tengo a Javier Saltos, anciano de esta iglesia. Así que, ¿qué les puedes decir tú? Buenos días, pastor, ¿cómo está? Y también a nuestros hermanos que nos ven y amigos también que nos oyen a través de la radio y también a través de las siguientes plataformas, como ya lo dijo el pastor, Facebook y YouTube. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos y recuerde siempre de seguirnos en todas nuestras plataformas. Dios les bendiga. Bueno, entonces vamos a tener una pequeña oración. Te voy a invitar a ti que tengas la oración y podamos dar comienzo a este pequeño estudio de Escuela Sabática. Querido Padre Celestial, que mora y reinas en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre, Señor. Amén. Damos gracias, Señor, por un día más de vida. Y en esta mañana podamos, Señor, estudiar su palabra y que sea su Espíritu Santo que nos enseñe. Amén. Bendiga esta programación de Escuela Sabática y también bendiga a nuestros oyentes y amigos que nos ven en las diferentes plataformas. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el folleto de Escuela Sabática en la pregunta 1
que es la que nos vamos a concentrar hoy en esta mañana, tiene algo que siempre les he dicho a ustedes que por favor lo lean, y es la declaración donde tiene el título Inspiración. Es muy importante para que nosotros siempre tengamos esa plataforma en nuestra mente a través de toda la semana. Así que lo invito a que todos los días lea esta inspiración para que tenga un mejor concepto de lo que se estudia a través de todo esto. Bien, así que le voy a dar apertura para que usted tenga ese privilegio de escucharla, de vernos. Si lo está haciendo a través de la radio, lo va a escuchar de manera auditiva, y si lo busca a través del YouTube o del Facebook, pues usted lo va a hacer de manera visual. Bien, dice la inspiración a través de este libro maravilloso, El conflicto de los siglos, en la página 486, dice así: fue abierto el templo de Dios en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su pacto, de acuerdo a Apocalipsis 11:19. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo y en el segundo departamento del santuario, en el servicio del tabernáculo terrenal que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales. Este departamento solo se abría en el gran día de expiaciones para la purificación del santuario. Así que está bien. Aquí pues ya ustedes pueden darse cuenta la importancia de estas cosas. ¿Por qué es importante, hermanos queridos, que entendamos que en el cielo hay un santuario? Saben, en el libro de Éxodo, específicamente en el capítulo 25, ahí se nos presenta, de acuerdo a la Escritura, un texto maravilloso, de acuerdo al versículo 8, donde el Señor habla directamente con Moisés y asimismo le indica de que se elabore o se construya un santuario. Así que en el versículo 8 de ese capítulo de Éxodo nos da estas palabras. Escuchemos esto. Éxodo capítulo 25, versículo 8, nos dice de esta manera: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Hacerme pues un santuario y habitaré en medio de ellos. Pero lo importante de todo esto, hermanos queridos, de acuerdo a lo que el Señor le dijo a Moisés, indicándole los pasos que debían de hacerse para elaborar este santuario de manera específica, el versículo siguiente dice: conforme a todo lo que yo te muestre o te mostrare, dice, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Es importante, no podía Moisés hacer nada fuera de lo que estaba indicado. Claro. Así que en base a esto, hermanos queridos, podemos darnos cuenta de cuál era el propósito de Dios. Si nosotros nos ubicamos en este texto nada más, en el versículo 8, el propósito de Dios es estar en el medio de su pueblo. Ese es el propósito de Dios. Él quiere que Él sea el centro. Es un Dios tan celoso, hermanos queridos, que Él desea ser el centro de todo. Y es por eso que nosotros debemos de entender esta verdad del santuario. Queremos entender la historia nuestra, tenemos que estudiar la verdad del santuario. Pero bien, hay una pregunta que voy a formular y te voy a pedir a ti que tú lo leas de acuerdo a la Escritura. Y la pregunta se formula de esta manera: ¿se completó la obra de salvación en favor del hombre en la cruz del Calvario? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice entonces. En el libro de Juan, el capítulo 19 y el versículo 30, dice lo siguiente la palabra de Dios. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
Consumado es. Ahora, ¿qué es lo que se consumó? ¿Se completaría la obra de salvación en favor del hombre en esa cruz? ¿Qué tú crees? Bueno, y para mí creo que se completó la primera parte, ¿Por qué la primera parte? ¿Cómo podríamos explicar esa parte? porque, digámoslo así, la segunda parte se está cumpliendo en el santuario celestial, que Jesús está intercediendo por el hombre. O sea, se completó el sacrificio. Exacto. Ese sacrificio fue completo, fue acepto. ¿Por qué? Porque cuando Cristo asciende al Padre, el Padre acepta el sacrificio del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué dio como resultado el sacrificio del Señor Jesús aquí en esta tierra? Bueno, es muy sencillo, mis queridos hermanos. Ya no hubo más sacrificios de animales. Así que nosotros tenemos que tener claro todo eso. En la muerte de Cristo cesa totalmente la muerte de los corderos. Así es. Así que es muy importante todo eso. Ahora, consumado es, sí, consumado es porque la salvación para el ser humano queda ya garantizada a través del sacrificio de Jesús. Es importante todo eso. ¿Qué puedes comentar en cuanto a eso? Bueno, como aquí la pregunta se nos hace, ¿verdad? Gracias a Cristo que podemos tener hoy vida eterna, la esperanza de vida eterna. Gracias a ese gran sacrificio, ahora podemos ir directamente al Padre, ¿verdad? Exacto. Y ofrecer, o sea, pedirle al Señor que nos moldee y que nos ayude a ir por ese camino que nos lleve al cielo. ¿Qué nos dice la declaración que tenemos en la parte de abajo? Bien, el conflicto de los siglos, la página 486 y 543, dice lo siguiente. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando dio principio a su ministerio en lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado en el ministerio del Salvador y vieron que éste estaba entonces oficiando como intercesor ante el arca de Dios y ofrecía su sangre en favor de los pecadores. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Es importante, hermanos queridos, tratar de entender esta declaración. ¿Por qué el santuario es el centro donde en realidad se ubica toda la salvación del ser humano? Ahí está todo el plan marcado para la salvación del pecador. Así es. Lo interesante de todo esto es que en el libro de Apocalipsis, donde Juan ve el arca del pacto, de acuerdo a Apocalipsis 11:19, es importante, hermanos queridos, tratar de que usted lo analice. ¿Por qué? Vamos a leerlo de manera literal, de acuerdo a como lo dice la Escritura, ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Noten lo que ve Juan, ese discípulo amado, en ese momento. ¿Cómo lee? Esa es la palabra de Dios. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces, y truenos, y un terremoto, y gran granizo. Ahora, ¿qué es lo que se ve ahí, hermanos queridos? El arca del pacto. Y de acuerdo a esa elaboración del santuario, el Señor dio indicación de cómo se deberían de ubicar tanto los utensilios como el altar de bronce, o el altar de los holocaustos, el lavacro. En el lugar santo debían de haber ciertos muebles, como lo era la mesa de los panes de la proposición. Tenía también el candelabro de 7 brazos, que debía de estar iluminando todo el tiempo. Y ahí, entre el lugar santo y lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Pero pasando esa cortina
del santo al santísimo se encontraba solamente un mueble, el pacto. Ese era el arca del pacto o el arca de la alianza. Y es muy importante que nosotros entendamos, porque es ahí en el lugar santísimo donde se manifestaba el Señor con su pueblo. Pero Juan ahora lo está viendo muchos siglos después. Importante que nosotros entendamos eso. Así que, hermanos queridos, es muy importante que usted, si desconoce la verdad del santuario, estudie la verdad del santuario, porque ahí está su salvación y está la mía. Ahí está el plan de sacrificio, el plan de redención, el plan, y digo el plan de sacrificio porque es ahí donde el ser humano encontraba el perdón a través de la muerte del Cordero. Así que es muy importante eso. Ahora, noten cómo lo ve el libro de Hebreos en el capítulo 9. Nosotros podemos entender de que en el cielo también hay un santuario celestial. Por eso es que el Señor le dijo, hazlo de acuerdo al modelo que se te ha presentado, pero hazlo así, no le agregues, no le quites. Ahora noten cómo lo presenta entonces el libro de Hebreos. Ahora bien, dice el versículo 1, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, hablando de lo que se llevaba a cabo y de la elaboración del santuario y sus rituales. Este era el santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto, cubierta, dice, de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Esto, hermanos, era lo que había en el Antiguo Testamento. Esto era el tabernáculo movible. Esto se hizo con ese propósito en la peregrinación de este pueblo, que cuando paraban se abría nuevamente el servicio, se armaba nuevamente el santuario, este tabernáculo, y todo tenía que estar en su lugar. Pero aquí el apóstol nos está describiendo cómo estaban elaborados y qué utensilios o qué muebles habían en cada departamento. Pero en el lugar santísimo, si usted lo vuelve y lo lee con cuidado, dice que allí en esa arca, ahí solo había un arca. Hermanos, el arca del pacto. ¿Y qué es lo que contenía ahí? Dice que estaba la ley de Dios, estaba la vara de Aarón y estaba el maná. 3 cosas, hermanos, que él mantenía en esas cosas. Ahora noten cómo lo sigue leyendo en el versículo 5. Y sobre ella los querubines, dice, de gloria, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar, dice ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran, dice, los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Todos los días, hermanos queridos, se llevaba a cabo un servicio. Nada más el sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo de manera diaria, santo, a la parte del lugar santo, pero solamente podía entrar hasta el lugar santo, no podía pasar al otro compartimiento. ¿Por qué? Porque era a través de los servicios diarios, los sacrificios que se hacían, donde el pecador llevaba una ofrenda, que era un animalito, en sacrificio, y en esa oratoria donde él presentaba y declaraba públicamente los pecados. Y se transferían los pecados de ese pecador hacia el animal. Ahora, ¿por qué se transferían los pecados hacia el animal? Es muy sencillo, hermanos queridos. Si usted lee el libro de Mateo, en el capítulo 11, vamos a leerlo, Mateo capítulo 11, ahí podemos encontrar que el Señor también carga los pecados de nosotros, hermanos queridos. Es importantísimo que nosotros entendamos esto. Noten cómo lo dice el versículo 28 del capítulo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
¿Y qué dice el segundo, el texto 29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras Ajá. almas. Hermanos, ahí está el detalle. Venid a mí todos, dice, los que están ¿qué? Cargados y cansados. Y yo os haré descansar. Saben, Cristo ha llevado los pecados de nosotros, hermanos queridos. Cuando el pecador se arrepiente, se acerca al Señor buscando el perdón, el Señor toma el sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29? Noten cómo Juan lo dice, hermanos. Y esto es en referencia a lo que se llevaba a cabo en el santuario terrenal. El versículo 29 dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noten ustedes, ¿quién era el que quitaba el pecado? Jesús. Cuando el pecador se acercaba al tabernáculo y llevaba el animalito y confesaba sus pecados, él transfería prácticamente de manera simbólica, transfería los pecados al animal. Ahora Juan nos está diciendo que ese animal que era de manera simbólica, ahora se encuentra el tipo con el antitipo, porque ahora Juan está diciendo, este es el verdadero cordero. No era el corderito el literal, sino que era simplemente un símbolo de lo que había de venir. Aquí ya Juan lo está viendo diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, hermanos queridos, el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, cuando el Señor pronuncia esas palabras, consumado es para dar como resultado de que ya no podía llevarse a cabo más sacrificios de animales. El sacrificio ahora había sido consumado en la vida del Señor Jesús. Amén. Así que es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque a través de la elaboración de todo este estudio podemos llegar a comprender en realidad nuestras raíces como adventistas del séptimo día. Así es, pastor. Y como decía la pregunta, ¿se completó la obra de salvación en favor del hombre en la cruz del Calvario? La última parte de esta cita que leímos dice, con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. O sea, dio comienzo, decían, a la obra. Exactamente. O sea, ahora, hermanos queridos, lo importante es de que el pecador tiene una oportunidad. Esa oportunidad de acercarse hacia el Señor Jesús y pedir perdón. Amén. Y el Señor Jesús intercederá ante su Padre. Así es. En beneficio de cada uno de nosotros. Amén. Hermanos queridos, esto ha sido el principio de nuestro desarrollo de escuela sabática. Esperemos que ustedes hayan podido comprendido este pequeño desarrollo y tengamos el privilegio de seguir ahondando cada vez más. ¿Algo que quieras decirle? No, nada más que invitarles a que en nuestra página web, iglesiaelfuertepregón.net, en la parte de abajo, parte izquierda, y usted va a encontrar una parte que diga escuela sabática. Ahí va a estar la lección, si usted quiere estudiarla junto con nosotros. Ahí usted la puede descargar para que usted también la pueda estudiar. De paso, les decía a ustedes de que estamos ya pronto a terminar nuestro folleto de escuela sabática, pero ya de paso les informo de que tendremos la parte 3 del libro, de este libro maravilloso, Escuela Sabática, titulado La Historia de la Iglesia. Hermanos queridos, hemos tenido la parte 1, la parte 2, estamos a punto de terminarla y luego entramos en la parte 3, cerrando así, hermanos, la historia nuestra. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos queridos. Ahora vamos a tener la oportunidad de doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios su bendición. Nuevamente, Padre, así como nuestro hermano había orado dando comienzo al repaso de la lección, ahora, Señor, queremos concluir en el repaso de este día. Queremos pedirle a usted su bendición y agradecerle por la oportunidad que usted nos ha brindado de poder desarrollarla. Bendiga de antemano, Señor, a aquellos que tendrán la oportunidad de poder verlo, ya sea diferido o en el momento que esta lección proceda, Señor. Bendiciones, Padre, le pedimos a usted y gracias por su amor, bondad. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Que Dios los bendiga a todos, mis queridos hermanos. Amén. Hasta luego.